March 3, 2023. Tennessee, United States. 9:42 de la noche. Las puertas metálicas de la prisión ya habían cerrado hacía horas. Los corredores olían a desinfectante barato, humedad y café recalentado. Cámaras de seguridad observaban silenciosamente cada movimiento mientras los últimos oficiales terminaban sus rondas nocturnas bajo luces fluorescentes que zumbaban constantemente sobre sus cabezas. Desde afuera, todo parecía normal. Otra noche común dentro de una cárcel estadounidense. Pero detrás de una de esas puertas, alguien estaba escondiendo algo. No drogas. No armas. Una relación. Y eso era mucho más peligroso. Durante semanas, algunos guardias comenzaron a notar pequeños detalles extraños. Miradas demasiado largas. Conversaciones que terminaban abruptamente cuando alguien se acercaba. Sonrisas discretas atravesando los pasillos entre una oficial y un preso. Nada suficientemente grande para levantar una acusación formal. Pero suficiente para hacer que el rumor comenzara a crecer lentamente dentro de la prisión. Porque en lugares donde absolutamente todo es vigilado, los secretos nunca sobreviven por mucho tiempo. La oficial se llamaba Charlene O'Banion. Joven. Respetada. Inteligente. Con experiencia suficiente para conocer perfectamente cada punto ciego de las cámaras, cada rutina de vigilancia y cada regla interna de la prisión. Los compañeros la describían como tranquila y profesional. Nadie imaginaba que, mientras revisaba celdas y cerraba rejas todas las noches, también estaba hablando íntimamente con uno de los hombres encarcelados bajo su supervisión. El preso se llamaba Jason Parker. Y lo que comenzó como simples rumores pronto terminó convirtiéndose en una investigación completa. Porque dentro de una prisión, una relación prohibida no es vista como romance. Es vista como una amenaza. Y cuando los detectives finalmente decidieron interrogar a Charlene, ellos ya sabían mucho más de lo que aparentaban. Lo perturbador no era solamente lo que había ocurrido entre ambos, sino la manera en que ella creyó que podía ocultarlo. La sala de interrogatorios era pequeña, fría y silenciosa. Unas pocas paredes grises. Una mesa metálica. 2 detectives sentados frente a ella. Ninguno levantaba la voz. Ninguno parecía apresurado. Y tal vez eso era precisamente lo más incómodo. Porque los investigadores que ya poseen las respuestas normalmente no necesitan intimidar a nadie. Solo esperan. Charlene entró intentando parecer tranquila. Cruzó las manos sobre la mesa. Evitó mover demasiado los ojos. Intentó actuar como cualquier persona inocente reaccionaría ante una acusación absurda. Afuera, el sistema penitenciario continuaba funcionando como siempre. Puertas abriéndose. Radio sonando. Reclusos caminando en fila por los corredores. Pero dentro de aquella habitación, su vida comenzaba lentamente a derrumbarse. Los detectives le explicaron que habían recibido denuncias sobre una posible relación inapropiada entre ella y Jason Parker. Charlene respondió casi instantáneamente con sorpresa ensayada. Dijo que no entendía de dónde venían esas acusaciones. Negó cualquier contacto extraño. Intentó reducir toda la situación a simples rumores creados por otros presos. Según su versión, todo habría comenzado por culpa de un interno celoso llamado Justin Cocker. Charlene explicó que ese hombre había intentado contactarla por Facebook después de salir de prisión y que ella lo bloqueó inmediatamente. Después mencionó un pequeño episodio aparentemente insignificante, Jason Parker hablando con ella cerca de una ventana mientras caminaba hacia el baño dentro de la cárcel. Nada más. O al menos eso intentaba hacer creer. Pero los detectives no reaccionaron. Porque mientras Charlene inventaba explicaciones improvisadas, ellos ya habían escuchado horas enteras de llamadas telefónicas grabadas. Y en una prisión, absolutamente todas las llamadas quedan registradas. Ese fue el primer error que destruyó su historia. Los investigadores comenzaron lentamente a presionarla. No con gritos. No con amenazas. Solo mostrando pequeños fragmentos de información. Preguntas específicas. Detalles precisos.
Lo suficiente para que ella entendiera algo aterrador: ellos no estaban buscando descubrir la verdad. La verdad ya estaba grabada. Charlene empezó entonces a cambiar ligeramente su versión. Admitió que conocía a Jason desde antes de que él terminara encarcelado. Admitió que habían tenido una relación casual años atrás. Según ella, después de coincidir nuevamente dentro de la prisión, simplemente retomaron conversaciones amistosas. Bromas. Recuerdos antiguos. Nada físico. Pero incluso esa nueva versión ya sonaba inconsistente. Porque las llamadas telefónicas contaban otra historia completamente diferente. Los detectives reprodujeron fragmentos de audio dentro de la sala. La voz de Charlene llenó el silencio incómodo del cuarto. Risas. Coqueteos. Conversaciones sexuales. Comentarios íntimos imposibles de justificar como simples amistades. Y de repente, la mujer que minutos antes fingía no saber absolutamente nada, se vio obligada a escuchar su propia voz traicionándola frente a dos investigadores que apenas reaccionaban. Tal vez una de las cosas más psicológicamente devastadoras de un interrogatorio sea justamente eso: escuchar quién eras hace apenas unos días mientras entiendes que tu vida acaba de terminar. En una de las grabaciones, Jason hablaba sobre fantasías sexuales. Charlene respondía riendo. En otra, ambos recordaban encuentros íntimos pasados con un nivel de detalle imposible de ignorar. Ella seguía intentando insistir en que todo había ocurrido hace años, fuera de prisión. Pero cuanto más hablaban los audios, menos creíble sonaba. Los detectives comenzaron entonces a hacer preguntas más directas. ¿Habían estado solos fuera del alcance de las cámaras? ¿Ella le había entregado fotografías? ¿Había existido contacto físico dentro de la cárcel? Cada pregunta parecía diseñada para acercarse lentamente al momento exacto en que su máscara finalmente se rompería. Y aún así, Charlene seguía resistiendo. Eso es algo que ocurre constantemente en interrogatorios reales. Las personas rara vez colapsan inmediatamente. Incluso frente a evidencia devastadora, el cerebro humano intenta desesperadamente protegerse. Minimizar. Negar. Reescribir recuerdos. Porque aceptar la verdad significa aceptar las consecuencias. Y en el caso de Charlene, las consecuencias eran enormes. No solo perdería su carrera. Podría terminar entrando en la misma prisión donde antes trabajaba como oficial. Mientras tanto, los detectives siguieron reproduciendo llamadas. Una de las más incómodas mostraba a la pareja hablando sobre sexo de manera explícita mientras Jason llamaba desde la cárcel y Charlene se encontraba en casa. La conversación ya no dejaba espacio para dudas razonables. Había intimidad emocional. Había deseo. Había una relación activa. Pero todavía faltaba responder la pregunta más importante. ¿Habían tenido contacto sexual mientras él estaba preso? Ese detalle lo cambiaba todo. Dentro del sistema penitenciario estadounidense, cualquier relación sexual entre un empleado y un recluso es considerada automáticamente abuso, incluso si aparentemente existe consentimiento. La razón detrás de esa ley es simple y perturbadora al mismo tiempo: una prisión jamás permite igualdad real de poder entre ambas partes. Por eso, incluso si ambos dicen querer la relación, legalmente sigue siendo un crimen. Y Charlene sabía perfectamente eso. Ella había trabajado allí el tiempo suficiente para conocer cada regla, cada protocolo, cada castigo. Sabía exactamente lo que estaba arriesgando. Y aún así continuó. Tal vez porque los secretos generan una sensación peligrosa de invulnerabilidad. Mientras nadie descubre nada, las personas empiezan a creer que nunca serán atrapadas. Hasta que un día alguien escucha demasiado. O una llamada queda grabada. O un detective entra silenciosamente en una sala con una carpeta llena de pruebas. En cierto momento del interrogatorio, los investigadores dejaron de rodear el tema. Uno de ellos la miró directamente y le hizo la pregunta final. ¿Hubo contacto físico inapropiado entre ustedes dentro de la prisión? La habitación quedó completamente silenciosa. Charlene bajó la mirada. Durante varios segundos no respondió nada. Y entonces finalmente confesó.
No fue un colapso dramático como en las películas. No hubo llanto desesperado. Solo agotamiento. Como si sostener la mentira se hubiera vuelto más difícil que aceptar la realidad. Sí. Había ocurrido. La relación había cruzado los límites físicos. Y en ese instante, todo terminó. Porque una vez pronunciada la confesión, ya no existía manera de regresar a la vida anterior. Posteriormente, Charlene perdería oficialmente su empleo. Las autoridades internas abrieron una investigación completa y el caso avanzó hacia cargos criminales relacionados con actividad sexual con una persona bajo custodia. Finalmente, sería condenada a pasar tiempo en prisión. El mismo sistema que antes vigilaba para otros, ahora la vigilaría a ella. Pero quizá la parte más perturbadora de toda esta historia no sea solamente el escándalo sexual, sino lo que revela sobre el comportamiento humano dentro de lugares cerrados. Las prisiones son ambientes psicológicamente extremos. Lugares donde el aislamiento, el control y la tensión constante deforman lentamente las emociones normales. Oficiales pasan años observando violencia, manipulación, miedo y soledad diariamente. Los internos, por otro lado, aprenden rápidamente a leer debilidades emocionales para sobrevivir. Y en medio de ese ambiente, las líneas morales empiezan a erosionarse. Pequeñas conversaciones se transforman en secretos. Secretos se transforman en dependencia emocional. Y dependencia emocional eventualmente se transforma en destrucción. Porque los seres humanos poseen una capacidad peligrosa de convencerse de que ciertas reglas simplemente no se aplican a ellos. Hasta que la realidad golpea de vuelta. Hoy, la sala de interrogatorios donde Charlene se sentó probablemente continúa siendo utilizada para nuevos casos. Nuevas mentiras. Nuevas confesiones. Nuevas vidas desmoronándose lentamente bajo luces fluorescentes. Y tal vez eso sea lo más inquietante de todo. Porque historias como esta rara vez comienzan con grandes decisiones. Normalmente empiezan con algo pequeño. Una conversación. Una mirada. Una puerta cerrándose. Y la silenciosa ilusión de que nadie está mirando.